Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Claudia, ¿cómo pinta el lunes? ¿Cómo pinta la semana? Pues con mucho análisis, Julio, por parte de los empresarios, por parte de los que siguen los mercados, porque evidentemente esta semana pues es una semana de presupuesto, se espera que se apruebe, se espera también un incremento en alza en tasas de interés, un incremento en tasas de interés, porque la inflación sigue preocupando. Pero sobre todo van a estar pendientes, Julio, del discurso, del mensaje del presidente López Obrador allá en la ONU. El fin de semana el presidente pues estuvo ocupándose del tema petrolero y creo que no es gratuito después de que el Wall Street Journal pues le da una entrevista entrevista a Naya. Algunas de sus firmas más importantes en The Wall Street Journal se ocupan de las acciones que ha tenido la Comisión Reguladora de Energía por pues inversiones que tienen empresas estadounidenses aquí en México y que le apostaban al negocio de la gasolina. Julio, y este fin de semana el presidente, acompañado de Rogelio Ramírez de la O, que no es gratuito, estuvo en la refinería que se está reconfigurando, Julio, y que, bueno, el mensaje que dio es que México va y va a sustituir importación de gasolina. Casualmente, y solo quería ponerlo sobre la mesa, casualmente la nota de Wall Street Journal de que México se quiere apropiar de activos en el sector de la energía no se refiere a la industria eléctrica, se refiere a esas inversiones que han realizado estadounidenses vinculados con pues muchos de ellos con experiencia con el negocio de Enron, Julio. Y entonces, bueno, pues tenemos una serie de señales, una serie de pistas que hay que seguir leyendo porque se decía, Julio, que la reforma al sector eléctrico, litio y electricidad, pues iba a perjudicar sobre todo a las españolas. Pero ya vimos que el negocio de la importación de gasolina también está afectando a los estadounidenses, Julio. Metidos en el ombligo de lo político, viéndonos el ombligo nada más de lo político, donde están las cosas calientitas y muy movidas, pero bueno, pues la verdad es que en lo económico también hay muchas cosas interesantes, importantes, trascendentes. Dentro de todo este esquema, Claudia, pues viene el fin de año, viene el presupuesto. ¿Cómo ven las perspectivas económicas y qué es lo que debe de atender y vigilar quien nos escucha en estos momentos en los que hay pues preocupación, como tú lo has dicho, sobre todo por la cuestión inflacionaria? Sí, mira, quien nos escucha, quien va a tomar decisiones patrimoniales o va a hacer alguna compra o alguna adquisición, ahora viene el Buen Fin. Julio, creo que si bien nosotros estamos analizando pues las señales políticas, las relaciones bilaterales de Estados Unidos y México que afectan la inversión, se ha dado a conocer también un dato de que la inversión está creciendo muy poquitito y que se necesitaría crecer más para alcanzar el crecimiento del 6% pronosticado para 2021, pues los ciudadanos de a pie tenemos que cuidar la tarjeta de crédito, revisar año contra año, ahora sí que nos tenemos que meter a hacer un poco de análisis. De verdad las pantallas están baratas en este Buen Fin, porque lo que nos están diciendo a nivel mundial es que lavadoras, todo lo que es línea blanca, electrónicos, juegos de video, computadoras, han tenido incrementos y de ahí viene el jalón de la inflación. Entonces, nada más hacer mucho énfasis, Julio, en que pues todo eso que está sucediendo a nivel mundial con los precios, con los contenedores, con los chips, por cierto, pues regreso al comentario de que el presidente López Obrador dijo, miren, ahora cuando se encarece el transporte, los contenedores, imaginen que México necesita ser autosuficiente en producción de gasolinas y no podemos estar importando gasolinas. Bueno, pues lo mismo sucede lamentablemente con muchos bienes electrodomésticos, con muchos aparatos electrónicos, que este Buen Fin, mi recomendación, Julio, es que nada más comparen si es el momento de hacer este tipo de compras y que también valoren lo que se presentó hoy en la mañana, que puede haber
muy buenas ofertas para realizar viajes al interior del país y poder reactivar la economía a través del turismo nacional, Julio. Ujú. Claudia, y bueno, pues la verdad es que el ambiente social es un ambiente en el cual pareciera que ya superándose, al menos en esa percepción, los riesgos graves de la pandemia, pues está la gente ya reintegrándose a actividades económicas, hay más movimiento en restaurantes en lo general, pero Claudia, persiste ese hecho mundial de, de la disminución de la disponibilidad de material para seguir con la actividad productiva fuerte. Algunos países están muy preocupados porque no hay la suficiente producción del material para la cadena continua de productividad. ¿Cómo andamos en México? ¿Andamos también atorados con todo ello, Claudia? Sí, Julio, nos está afectando. La producción de autos cayó alrededor de 20%, precisamente porque muchas armadoras no tuvieron pues los chips y los componentes que necesitaban. Esa situación le está afectando a México. Por eso creo que la recomendación en tiempos de inflación alta es que las familias traten de revisar pues en qué van a hacer su consumo, en qué van a destinar sus ingresos, Julio, porque si le sumas a eso que muchas personas hacen compras con tarjeta de crédito, bueno, pues súmale el impacto de la inflación y suma el costo de las tasas de interés. Por eso, en el Banco de México estaban, en alguna parte del Banco de México, Gerardo Esquivel, estaba reticente en que pues fuera el incremento de tasas de interés la herramienta de política monetaria que se pusiera en marcha para tratar de frenar esto, cuando el impacto viene del exterior. Ya lo habíamos comentado, sí son los ferrocarriles en México que hay algunos problemas, pero por ejemplo, insumos como el acero, como el aluminio, que se ven afectados porque alguna parte se importa, no todo se produce aquí en México, la industria de la construcción lo está viviendo y luego, bueno, pues también tenemos el impacto que generó el registro para combatir la subcontratación. Eso también le pegó a las empresas. Entonces, creo que es un momento, Julio, que tenemos que cuidar porque siempre hay todavía el riesgo de confinamientos. Europa está entrando a su cuarta ola y creo que México viene pues noviembre, diciembre, las situaciones que pueden generar hipercontagios. Tenemos que seguir cuidándonos porque la pandemia aún no termina y es un riesgo fitosanitario junto con la inflación, Julio, y ahora la incertidumbre derivada del asunto de las inversiones. Mañana también se esperaría que el presidente López Obrador hablara un poco sobre el impuesto mínimo global, que al parecer lo que se decidió en el G20 al gobierno de la cuarta transformación no le inspira, no parece que sea algo muy relativo porque además va a entrar en vigor hasta el 2030, Julio. Entonces el presidente quizás hable de eso mañana en la ONU. Muy bien, Claudia Villegas, pues como siempre, agradecemos mucho tener tu comentario, tu opinión en un lunes más. Así es que espero que pronto nos veamos a reserva de lo que desees agregar, Claudia. Nada más, Julio, gracias por el espacio, deseándoles un buen inicio de semana y pidiéndoles, por favor, que sí traten de ser un poco conservadores y que analicen bien año contra año cómo estaba el costo de estos bienes que comentamos. Claudia, muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. Julio. Saludos Hasta a luego. todos.